Posee una granja repartida entre 240 pequeñas islas de la bahía de Mis Peño Aguillón, y técnicos durante preparan un 13 hechizo para invocar el espíritu de Riven. Ay, Dios y mío, que yo quiero conceda jugar, el hijo de deseo todo se me de complica, Lalito. Pero No voy ni 10 minutos, Lalito. Ex de los divisivos Sol han sitiado la fortaleza de las voces. Necesito que defiendas la ciudad onírica una vez más. Petra y Cuervo te guiarán en tu camino. A veces ciertas cosas las he estado viendo en términos de la latiz, o sea, obviamente no en manera exacta, tal y como Greenberg a lo mejor la sugería, la gente pero no escucha, explica la latiz, es como esta es una malla que envuelve todo lo existente. que escapa contiene toda la nuestros información. sentidos. Te pido disculpas por Sí, no o sea, ponerla básicamente alfombra Greenberg roja. decía que El la realidad estado perceptual, es decir, la realidad que nosotros percibimos, es producto de una ¿Cómo ves la interacción situación? de un campo Las neuronal, criaturas que evacuaron en la otras palabras es tu fortaleza actividad con el cerebral, corazón y los Vex que han distorsiona revelado su posición. la latiz, que la latiz es Acabemos con una ellos malla y que envuelve recuperemos todo el lo que nos universo, pertenece. que contiene la información de todo lo existente. En términos de programación es como si fuera un código de programación y que tu cerebro ejecuta el código. Y de esa operación surge la realidad perceptual. Entonces, alguien podría preguntar, oye, pero ¿por qué entonces todos percibimos una realidad más o menos en común? O sea, ¿por qué tú y yo vemos una manzana del mismo color? Y pues Greenberg diría que pues a lo largo de la evolución, nuestro cerebro ha interpretado ciertos estímulos de forma similar, como si existiera como una curva normal de actividad cerebral. Por ejemplo, nuestro cerebro evolucionó para interpretar la luz de cierta forma que hace que veamos la manzana de color rojo. Y para ciertos sustentos que él hacía para hacer esto, por ejemplo, hablaba del sonido y la luz. En estos casos, él decía que tanto el sonido como la luz son cualidades de la conciencia. Para explicar lo que es una cualidad de la conciencia, imagínate, que Ay, tienes una receta Lalito. La receta del pastel contiene la información del pastel. Me pero hiciste no golpear, tu Lalito. experiencia del pastel, es decir, no te dice si te vas a ver a ti rico o feo. Eso es la cualidad. Esa sería la cualidad del pastel. Si explico cómo tú experimentas el pastel. Entonces, cuando hablamos de cualidad de la conciencia es cómo la conciencia o el cerebro o tú experimentas ciertos fenómenos. Entonces les decía que el sonido, tal y como lo escuchamos, es una cualidad de la conciencia. O sea, no existe en el mundo físico. Existen vibraciones, pero no existe el sonido per se como lo escuchas. O sea, para escucharlo así es tú, con tu cerebro distorsiona, o más bien, Oído interpreta la vibración y te da el sonido, exactamente, realmente es una vibración. Exactamente. Eso es como decir, esa experiencia, pues es producto del cerebro. ¿Se explica? Similar al color que vemos. Similar al color, por eso decía, la luz también. O sea, la luz Es una reflexión de luz. Exactamente, pero es una cualidad de la conciencia. O sea, no es como que, no es como que el objeto es tal y como lo estás viendo, sino que más bien es la forma en la que tu cerebro ensambla ese Lego. O sea, de hecho, eso podría ser otro buen ejemplo. O sea, está muy cabrón eso, o sea, porque realmente no tenemos una prueba de que la realidad es tal y como exactamente. Simplemente nos llega una cantidad de información y con los sensores que tiene nuestra computadora crea esto. Exactamente. Esa es la teoría de la notas que no percibimos con la realidad. Esa sería la Un buen comienzo. Pero hay más Vex junto a los restos pero de Riven. es que te digo, me clavé para hacer Matrix, me clavé un más y lo pude desarrollar un poco más. Matrix se hubiera quedado en la 1. Invocar el espíritu de Riven. ¿Estás segura, Petra? Confío plenamente en el criterio de mi reina. Yo no vi la 1. O sea, ahorita lo que La hice fue 1 la es 1. una película Increíble, cabrón. buenísima. De las mejores películas de la De historia. las mejores películas de la historia. Demasiado bien hecha. Está cabrón esa película, es de mis películas favoritas. La 2 me gusta, la 3, Las 2 y la 3 4 no las tengo frescas. O sea, es que acabo de ver la 1 porque también cabe mencionar que cuando hago pues, los resúmenes e interpretaciones, pues me echo la movie, pero de leve en leve. O sea, no me paro en una escena y luego la siguiente y luego la siguiente. Entonces, pues eso me hace tener muy sensible la película, muy aguda. Matrix, la película. Pues sí, digo, a lo que iba con esto de la teoría de Greenberg, como me clavé mucho y lo tengo muy fresco, como que de repente empiezo a ver las cosas en términos relativos. Es decir, para esto, pues añadí, Greenberg diría, o sea, si finalmente la actividad cerebral va a crear una cierta distorsión de la latiz, entonces él pudiera decir que pudiera haber ciertos tipos de actividades cerebrales que producen ciertos niveles de conciencia que pudieran tener mayor o menor sinergia con la latiz. Como por un ejemplo, o sea, haz de cuenta que si él decía, normalmente,
el resultado, la realidad perceptual y el resultado de la actividad cerebral que distorsiona el campo de la luz. Entonces decía, puede haber diferentes tipos de actividades cerebrales que por lo tanto producen diferentes tipos de conciencia, niveles, o lo que le quieras llamar, pero Es hora de diferentes visitar el cadáver grados de caníbal. conciencia. Lástima no haber visto Por el lo golpe tanto, de gracia. un cierto tipo de actividad cerebral que produce cierto nivel de conciencia va a poder tener mayor o menor sinergia con la latiz. O sea, con mayor o menor sinergia, me acuerdo, coherencia, sincronía. Coherencia te refieres a que lo que mis sentidos producen sea más cercano a lo que Exactamente, realmente. exactamente. O sea, estás más allegado al código. Ya. ¿Sí me explico? A la fuente. A la fuente. Entonces, él ya se lo llevó más al extremo. Digo, pues, bueno, es una teoría, ¿verdad? Pero se lo llevó al extremo en que decía, y por eso lo relacioné con Matrix, que podía haber gente con cierto nivel de conciencia que podía tener acceso a la latiz, o sea, acceso al código de programación, como Neo en Matrix. ¿Te acuerdas que en Matrix final, güey? Por eso yo cuando vi Matrix fue que no mames. Ajá, pero te acuerdas que se mete a la gente y la destruye y dices, güey, no mames, y aparte empieza a ver todo el código. Haz de cuenta que, güey, y eso, y que no mames, Greenberg, o sea, lo primero que se me ocurrió, que la teoría de la latiz, y por eso hice la interpretación de Matrix con base en la teoría de Greenberg. Pero bueno, él se la llevó de hecho a ese nivel para explicar pues fenómenos pues, místicos, ¿verdad? De milagros, pachitas, chamanes, como que esta gente tenía un cierto grado, una actividad cerebral, un cierto nivel de conciencia, que tenía mucha sinergia con la latiz, que les permitía no solamente percibir el resultado final de esa operación, sino tener acceso al código particular, como Neo en Matrix, güey, literal. Y te mencionas mucho de Greenberg. Todo gira en torno, ya lo oí, sí, o sea, Matrix lo interpreto desde dos posturas, desde dos teorías. Una desde la teoría de Greenberg, o sea, hablando para explicarlo del código, ¿verdad? Y otra al principio desde Baudrillard, porque hay una parte de la escena que eso es que les pasó a todo el mundo, y a lo mejor es muy obvio, pero para otras personas tal vez no, pero siempre cuando vean en películas que ponen énfasis en un libro, o cosas así. ¿Sabes cuándo también pasa mucho? Ya sé dónde vas. En escenas en donde un profesor está explicando algo en una clase, ¿no? ¿No te has dado cuenta? También, sí. Que está explicando un fenómeno que va a ser el fenómeno que va a acabar ocurriendo en la película. Por ejemplo, en la de Hereditary, que está Peter cuando le da una escena que el vato como que se retuerce, el profesor está explicando algo heredado, ¿no? Y muchas veces acaban utilizando estos recursos como un libro, como una lectura de un maestro en el fondo, o como la televisión a veces es clave, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese es un tip porque para cuando la gente quiera tener a lo mejor más sensibilidad, son pistas que las películas dejan. Pues hay una escena, güey, al inicio, no sé si te acuerdas de Matrix 1, en donde ya ves que llegan unos clientes de Neo, cuando todavía es hacker, por un disquete, y lo saca de un libro que se llama Simulacrum Simulation. Yo ya te digo, pues ya te creas cierta... Sí, más porque lo estás viendo justamente por Ajá, entonces veo Simulacrum Simulation y dije, güey, es un libro de Jean Baudrillard, que se llama Simulacrum Simulation. Es una... O sea, se llama igual. ese libro. No lo leí hasta que lo vi, me empecé a clavar un poco con el libro y básicamente con base en el libro, después de haber visto eso, agarré la premisa del libro para pues, explicar prácticamente, es una referencia directa. Es una referencia directa porque básicamente el libro, que en español se llama Cultura y Simulación, si alguien lo quiere comprar, es de Kairos, la editorial, si no recuerdo. Revelará el deseo de Cultura y Simulación. Cuando River lo cumpla, Cultura y Simulacro. serás el testigo. Básicamente, güey, o sea, definitivamente es una, digo, ya después de conocer y aprender del libro, te das cuenta que era un mensaje directo de los directores. Ahí está, Simulacrum Simulation. Sí, claro. Era una referencia directa. ¿Por qué? Porque lo que habla Baudrillard en el libro, güey, de Cultura y Simulación, es pues esta idea de cómo los simulacros, o sea, vivimos en la... Pues, sí,